Bien, vamos a continuar con la segunda parte de la sesión del día de hoy. Y como bien me sugerían, me voy a ir despacito porque está lloviendo de todas maneras. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? No vamos a ningún lado. Bueno, uno de los temas que se había rezagado dentro de nuestro programa era el tema de Piedras Negras. La primera gran advertencia es que nunca he podido yo estar en Piedras Negras, no conozco Piedras Negras, no veo sitios en los que lamentablemente no he podido estar. Entonces lo que vamos a ver es parte de la documentación que existe del sitio, y no hay ninguna imagen mía sacada del sitio, ¿no? Más que de museo. Entonces no. Esa es la primera advertencia. Esto no implica de que no sea un sitiazo totalmente impresionante. De hecho, vamos a darnos tan solo una idea de cuán grande y magnífico es Piedras Negras en la presentación del día de hoy. Bueno, esta imagen es el glifo emblema de la ciudad, de la entidad política. Otra vez con los prefijos Cujul y Ajao, Divino Señor, del glifo emblema, y el glifo principal que se lee como Yoquib, que significa entrada. Este es el sitio de Piedras Negras, como lo conocemos hoy en día. Área Maya, periodo clásico, los puntos en rojo, las ciudades más importantes de este periodo, hablamos del 200 al 900 después de Cristo. De aquí vámonos directamente hacia la región que llamamos el Alto Sumacinta, una región que ya habíamos revisado, ¿no? Ya habíamos visto ahí sitios como Yaxchilán y Bonampak. Justamente vamos a ampliar en este recuadro la región para hablar un poco de Piedras Negras, de sus antecedentes. Piedras Negras se localiza río abajo con respecto a Yaxchilán. Yaxchilán se localiza aquí, y aproximadamente unos 40 kilómetros hacia abajo por el río, hacia la desembocadura del río Sumacinta. Justamente por acá se encuentran una serie de rápidos, y aquí lo que es una boca con una cascada que da directamente hacia el sitio de Pomona. Pues bueno, esta zona, algunos investigadores atribuyen que el nombre original de Yoquib puede ser justamente esta boca de entrada hacia la zona calmada del río arriba. En fechas recientes, más o menos recientes, ya hablo de como 10 años hacia atrás, ¿no? O más, la localización de una especie como de gran agujero, como de un gran cenote cercano a Piedras Negras, podría haber sido esta la causa del nombre original de Yoquib, que fuera justo como el acceso hacia el inframundo, la entrada hacia el inframundo a través de este gran agujero, ¿no? Una especie como de cenote que se localiza cercano a Piedras Negras. Esto es lo que describen algunos investigadores y los arqueólogos que recientemente han excavado Piedras Negras, Stephen Houston y se me fue el nombre, Héctor Escobedo. Vamos a hablar un poquito de las referencias de Piedras Negras. Bueno, a través de la epigrafía se sabe de algunas referencias de Piedras Negras desde el punto de vista de relaciones políticas o diplomáticas. Otra vez el signo de interrogación allá en nuestro título, puesto que no sabemos qué tan políticas o diplomáticas fueron estas relaciones. Aparentemente se documentan relaciones con Yaxchilán, donde sabemos esto fue como un matrimonio común, ¿no? Momentos de paz en el matrimonio y momentos de guerra en el matrimonio, ¿no? A veces estuvieron muy digamos, en paz y relacionados políticamente los dos gobiernos, tanto Yaxchilán como Piedras Negras, pero hay registros en ambas ciudades de conflictos, de guerras entre ambos y de captura de personajes de alto rango de un lado y del otro, ¿no? Entonces, pues, insisto, es una relación como de estira y afloje entre estas dos entidades políticas, las dos más grandes de la región. Aparentemente es de mayor tamaño de Piedras Negras y la segunda más grande sería Yaxchilán, aunque hacia la parte final de la vida de Piedras Negras pareciera ser que Yaxchilán fue la que se colocó en un punto ya de dominio completo de la región, ¿no? Esto es algo que, insisto, todavía no es muy claro. Aparentemente en algunos periodos, en algunos momentos hubo una relación diplomática pacífica entre ambas entidades políticas, Piedras Negras y Yaxchilán. Otra más
que tampoco no nos queda muy claro cómo fue entre Piedras Negras y Bonampak. Insisto, sabemos que Bonampak tuvo siempre relaciones, casi siempre políticas, diplomáticas con Yaxchilán, también llegó a tener conflictos con Yaxchilán. También en algún momento dado, la política expansionista de Toniná llegaron al control o dominio de Bonampak, y no sabemos en qué momento y cómo se dieron las relaciones diplomáticas entre Bonampak y Piedras Negras. Nos queda claro que por la escala urbana, Bonampak es una ciudad, digamos, de segundo rango, es mucho menor a estas dos grandes capitales, Yaxchilán y Piedras Negras, y que posiblemente no fuera de tan gran interés el sitio de Bonampak para Piedras Negras, pero posiblemente también, como ya hemos revisado, una manera de poner en jaque al enemigo es hacerle la guerra a los aliados del enemigo, ¿no? Como ya lo hemos revisado en más de una ocasión, y a lo mejor también debieron existir problemas o conflictos entre Piedras Negras y Bonampak. Otras relaciones que también no nos quedan muy claras, esto lo menciona Simon Martin y Nicolas Gadoux, que pudieron haber existido en algún momento relaciones diplomáticas entre Palenque y Piedras Negras. Como lo vamos a ver en la siguiente imagen, la mayoría de las relaciones fueron de conflicto, no fueron diplomáticas, pero pudo haber existido alguna relación diplomática entre estas dos entidades políticas. Otra más, donde también sabemos hubo buenas relaciones diplomáticas por mucho tiempo, fue con Pomoná. Piedras Negras y Pomoná establecieron aparentemente un control importante del río Sumacinta hacia la parte baja del río, de este caudal, y que posiblemente debió existir una relación muy importante entre ambas entidades políticas. Sabemos que además del río, en donde hay partes donde no es navegable entre Pomoná y Piedras Negras, habría una comunicación por tierra desde Piedras Negras hasta Pomoná. Esto lo describe Héctor Escobedo, el arqueólogo guatemalteco, ¿no? En donde él encuentra justamente parte de lo que fue este camino que comunicaba a Piedras Negras con Pomoná, ¿no? Es decir, que además tierra adentro habría una comunicación directa entre ambas entidades políticas, y él mismo plantea que a lo mejor era mucho más importante la ruta terrestre que la ruta fluvial, ¿no? Que la ruta por el río, sobre todo por estos dos rápidos que existen entre un sitio y otro y que hacen un poco, digamos, riesgoso, pero hoy diríamos de turismo de aventura o extremo, ¿no? El camino entre uno y otro de los sitios. Y otra relación también no muy clara, que podría haber sido diplomática, y otra vez este gran, enorme protagonista, aparentemente Calakmul, ¿no? O el reino de la cabeza serpiente. Aparentemente entre Piedras Negras y Calakmul pudo existir alguna relación. Es posible que gobernantes de Piedras Negras estuvieran vinculados en cuanto a su sucesión al trono, y que estuvieran vinculados con el reino de Kan, posiblemente con base en Calakmul o con base en Sivanché, todavía a una distancia mucho mayor, es algo que no nos queda tampoco del todo claro, y que también sabemos existiría una relación interesante porque Pomoná también tuvo relaciones importantes con Calakmul. Entonces a lo mejor Calakmul estaría generando aquí una triple alianza, como la hizo en algún momento cuando se asoció con Ceibal y Caracol del otro lado, ¿no? Generando una triple alianza importante para el dominio de la región del Petén y controlar a Tikal, ¿no? En esa larga historia de conflictos entre Calakmul y Tikal. Podría ser que a lo mejor justo para controlar a Palenque y dominar a Palenque existiera una relación Calakmul-Pomoná Piedras Negras. No muy clara, no bien identificada en los textos glíficos, pero es muy sugerente, ¿no? en ese principio. La siguiente nos mostraría los antagonismos, es decir, aquí sí ya nos queda mucho más claro, sobre todo otra vez por mucha iconografía con presentación de cautivos, con identificación de quiénes son los cautivos, de con quiénes hacían la guerra, con quienes tenía conflictos Piedras Negras. Con Yaxchilán, el primero, por supuesto, otra vez mencionando este principio de amor y guerra, ¿no? Como una pareja de jóvenes adolescentes, ¿no?
Un día están bien, 3 días están peleados, otro día están que se muere uno por el otro y otros 5 días están que no se pueden ver otra vez. Bueno, lo mismo pasaba con Piedras Negras y Yaxchilán, ¿no? En esta relación de conflicto. Otra relación de conflicto también está registrada con Pomona. Hacia las últimas fases del Clásico Tardío, se sabe, existe una guerra importante entre Piedras Negras y Pomona. Algo ya no checa ahí entre la aparentemente muy larga relación diplomática que llegaron a tener estas dos entidades políticas, y finalmente sabemos por la epigrafía otra vez que Piedras Negras hace guerra contra Pomona y gana esta guerra, ¿no? este conflicto. No lo mismo con Yaxchilán. Al final Yaxchilán aparentemente se sobrepuso a Piedras Negras hacia las últimas etapas, ¿no? De hecho aparece registrado, el último gobernante de Piedras Negras aparece registrado como cautivo del último gobernante de Yaxchilán, ¿no? Es decir, ahí sí ya fue, yo gané. Y otra relación interesante de conflictos es entre Piedras Negras y Palenque. En Piedras Negras, hasta donde yo sé, hasta donde yo he leído, ¿no? Igual me falta estos datos de información, no hay ningún registro que hable de los conflictos de Piedras Negras con Palenque, pero en Palenque sí hay registros donde se habla de conflictos con Piedras Negras, es decir, pareciera ser que ahí el principal interés es el de los palencanos por el control de la región de Usumacinta, y entonces hacerle la guerra a sitios como Palenque o Yaxchilán o Pomona, y no a la inversa, no que Piedras Negras tuviera interés en particular por hacerle la guerra a Palenque. No hay aparentemente, hasta donde yo tengo entendido, ninguna referencia de este conflicto en Piedras Negras. Sí aparece esta relación de conflicto en Palenque. Y este es el emplazamiento urbano. Esto es Yaxchilán, este es justamente el plano más reciente de la zona arqueológica, el plano topográfico. El río Usumacinta viene aquí. Y a diferencia de Yaxchilán, donde encontraríamos un emplazamiento urbano de características mixtas, con una zona alineada con respecto al cauce del río y una distribución dispersa por encima de las montañas, aquí lo que tendríamos es inmediatamente a la orilla del cauce del río una serie de elevaciones montañosas bajas que generarían un patrón de asentamiento disperso del sitio, del conjunto arquitectónico. Sigan las curvas de nivel y tendríamos el grupo sur, la plaza este, la plaza oeste y el gran conjunto de la Acrópolis en este sector, más otra serie de grupos arquitectónicos, por ejemplo el grupo norte, que se encuentran por acá, que aprovechando la topografía, la parte alta de las laderas, también las zonas bajas, ¿no? Tendríamos emplazamientos arquitectónicos de zonas o grupos secundarios, ¿no? Que serían estos que tenemos acá. Por una referencia un poco más clara, el plano de Martin Ilgru, de su libro de Reyes y Reinas de las dinastías mayas, ¿no? Del 2002, donde pues bueno, es un poquito más clara la referencia a los grupos arquitectónicos más importantes. Grupo Sur, que veamos hace un momento, Grupo Este o la Gran Plaza Este, la Gran Plaza Oeste, y la Gran Plaza Oeste es la que nos da el acceso hacia el conjunto de la Acrópolis. Vamos a hacer una revisión, insisto, muy rápida de lo que tengo yo de información acerca del sitio, empezando de sur hacia la parte del norte, justamente siguiendo un principio cronológico. Sabemos que el grupo sur es el grupo más temprano de la ciudad. Sabemos hoy en día, gracias a las excavaciones de estos dos arqueólogos de Houston y de Escobedo, que hay un emplazamiento ya permanente en Piedras Negras fechado hacia el año 500 a.C., es decir, que son los sitios de la cuenca de Usumacinta de los más antiguos en cuanto a ocupación, aunque la mayoría de la arquitectura que se encuentra en superficie es totalmente del periodo clásico, ¿no? Hablamos desde el año 200 hasta el año 850 después de Cristo, 900 después de Cristo en cuanto a esta conformación. El grupo sur, este de acá, presenta una renovación arquitectónica hacia sus últimas fases. De hecho, esta sería la planta arquitectónica del grupo, y así la veríamos justamente hacia allá el año 800 después de Cristo, en su última conformación.
como lo hemos visto en otros casos, debajo de todos estos templos se encuentran subestructuras que nos hablarían de toda la actividad constructiva del clásico temprano, del 200 al 600 después de Cristo. El grupo sur está conformado por una gran plaza, prácticamente delimitada perimetralmente, con un solo acceso claro por este sector, y delimitada por basamentos piramidales, algunos que comparten una sola plataforma, como estos dos, o estos otros dos, o algunos aislados, como en este caso esta estructura de aquí, ¿no? Si bien esto es la plaza, en realidad el conjunto arquitectónico se despliega hacia otros grupos arquitectónicos secundarios, como basamentos piramidales o aparentemente estructuras de tipo templo, que con frontalidades hacia otros sectores de plazas formarían parte del mismo conjunto arquitectónico. Aprovechando esta planta, que nos permite leer justamente la estructura o la organización espacial de los templos, podemos encontrar tres tipologías básicas. La primera, esta de aquí, de templos con una sola habitación abovedada y un único vano de acceso. La segunda, templos de una sola habitación, pero de triple acceso con dos pilares que permitirían una especie de pórtico de acceso hacia el interior, que tendríamos estos edificios, ¿no? Con esta característica. Y la otra, que sería esta de acá, posiblemente estructuras de tipo templo, con especie de santuario interior, pero la presencia de un canal en la parte central nos indica el uso de estas estructuras como baños de vapor. Algo muy interesante que aparece mucho en Piedras Negras, la presencia de muchas estructuras de baño de vapor para uso, claro, por supuesto ritual, donde hay una gran sala perimetral, un gran vestíbulo perimetral previo a lo que sería el baño de vapor, y al centro, lo que se ve aquí, es el altar, o más bien el fogón donde se calientan las piedras, a las cuales se les vierte el agua para formar todo el vapor de agua al interior de la cámara, ¿no? del ritual, que sería bien interesante, ¿no? Este patrón. Aquí hay uno, acá hay otro, ¿no? Tres baños de vapor en un mismo grupo arquitectónico. Y la particularidad es que, bueno, por ejemplo, está asociado con un juego de pelota, que se encuentra aquí, en este sector. También encontraremos estructuras como este tipo. Estructuras de tipo porticado, de dos crujías paralelas, que por la planta arquitectónica y su tipología podríamos llegar a pensar que son de uso administrativo, ¿no? A lo mejor también de uso palaciego, pero que faltaría tener más elementos de identificación para saber cuál sería la función de estas estructuras alargadas, ¿no? Y porticadas. Una reconstitución de este grupo arquitectónico. Vamos a hacer pequeña la planta, y allí está la reconstitución de cómo debió verse más o menos en volumen, en volumetrías, el grupo arquitectónico de la Plaza Sur. Algo particular, y ojo con esto, con las curvas de nivel, es que van a aprovechar partes elevadas que serán modificadas con muros de contención para generar, digamos, plataformas elevadas donde construirán los basamentos piramidales. Aquí algo muy particular del grupo sur es que, y bueno, de todo Piedras Negras, es la diferencia en cuanto a estilo arquitectónico referente al Sumacinta. ¿Por qué? Porque revisando un Palenque, revisando un Yaxchilán Bonampak, incluso un Toniná, es muy común que nos encontremos, por ejemplo, cresterías caladas apoyadas en el centro de los templos, mientras que todo parece indicar que en caso Piedras Negras las cresterías son macizas y están apoyadas hacia la parte posterior de los templos. Insisto, los templos son de una sola cámara, una sola habitación, como los del Petén, por lo cual nos podría hablar justamente de ciertas influencias de la zona del Petén hacia la ciudad, hacia Piedras Negras, ¿no? Teniendo a lo mejor ahí justo una frontera cultural, o podríamos incluso decir de tradición estilística, con el río Sumacinta, ¿no?
del lado oriental del Rizomacinta hay influencias del Petén, del lado occidental del Rizomacinta se da el verdadero estilo Sumacinta. Falta más investigación y me faltan más datos, más sitios de la porción oriental justo del Sumacinta para ver si esto se sigue repitiendo así. Y me falta conocer Piedras Negras, ¿no? Por el momento esto es lo que yo conozco de Piedras Negras y es la lectura que podría dar, ¿no? de esto que acabamos de revisar, ¿no? Aquí estarían los juegos, los baños de vapor, serían estos de aquí, junto con estos tres. Nuestro juego de pelota, el edificio porticado hacia ambos lados, esto significa que este es el acceso hacia esta zona del conjunto cerrada del juego de pelota, desde la gran plaza sur hacia el juego de pelota, lo que indicaría que el juego de pelota no tiene un fácil acceso y que sería posiblemente de un uso restringido para actividades muy puntuales y de un acceso restringido aparentemente solo para la élite gobernante. Algo particular es que aquí en este grupo sur se han encontrado, por ejemplo, tumbas, y tumbas del periodo clásico temprano, que aparentemente pudieran ser de los primeros gobernantes registrados de Piedras Negras. Por ejemplo, debajo de esta plataforma, que no se encontraron vestigios de que existiera un templo, aquí abajo hay una cámara abovedada, que fue una cámara funeraria, ¿no? que incluso algo muy particular es que se encontraron muy bien los restos de 2 individuos adolescentes que fueron sacrificados acompañando al individuo principal, pero el individuo principal no estaba completo en su esqueleto, lo que significaba o se interpreta que hubo un acceso ritual hacia esta tumba por un gobernante posterior que accede, remueve muchos de estos huesos, ¿no? Se los lleva como parte de los rituales de acceso hacia estas tumbas y posiblemente se renueva el edificio, ¿no? De ahí que tengamos una plataforma sin templo que conmemora la presencia de una tumba aquí abajo, ¿no? Bueno, esto es lo que interpreta Escobedo, ¿no? El arqueólogo, el doctor Héctor Escobedo. Bueno, dejemos al grupo sur así de rápido, ¿no? Les digo que no tengo nada y vámonos con el grupo de la Plaza Este. Allí aparecerá una gran estructura arquitectónica conocida como la estructura O13, que es este de aquí. Algo muy interesante, por lo que leo, es que existiendo una elevación montañosa, al igual que el templo de las inscripciones de Palenque, se está adosando a la falda de la montaña, integrándose el basamento piramidal a esta montaña, ahorrándose material de construcción, ¿no? Volumen de material de relleno artificial, claro, para al juntarse a la montaña ahorrarse todo ese material. Tendrá igual 3 lados perfectamente descubiertos, los 2 laterales y el frontal que ve hacia la parte del sur, y el mismo templo, solamente su último cuerpo y el templo estarán exentos de lo que sería aparentemente la zona de la montaña, ¿no? Que sería algo puntual y particular. Ese es un primer dato. Segundo dato, una gran característica que es la planta arquitectónica del templo nos presenta 2 crujías interiores, y esta sección yo no lo conozco, no sé, pero a mí me gusta como que esto sea una subestructura y que después haya sido ampliada con esta zona, con este sector. La verdad es que no lo sé, no he leído reportes de cómo está configurado, pero también algo muy exquisito es que fuera una estructura de 3 cámaras, una frontal porticada, muy al estilo Sumacinta, y 2 crujías interiores cerradas y angostas, y además oscuras, muy al estilo del Petén. Es decir, ahí podríamos pensar que a lo mejor están convergiendo 2 tradiciones arquitectónicas. La del Petén, como los de los templos de Tikal, templo 1, templo 2, templo 3, templo 4, tiene 3 cámaras al interior, y la tradición de los Sumacinta, donde el acceso se hace a través de un gran pórtico. Los pilares generan 5 vanos de acceso, donde el central es el mayor. Esta primera crujía es porticada y después tendría
dos crujías cada vez más angostas o menores hacia la parte interior, ¿no? Que sería algo muy interesante. Esta estructura fue acompañada por una gran colocación de monumentos. Esto es también una gran particularidad de Piedras Negras. En Piedras Negras se erigieron muchas estelas, y mientras que en otras entidades políticas la ejecución de una estela implicaba, por ejemplo, la celebración de una guerra, la celebración de un ritual específico de profeso, o más comúnmente el cierre de un periodo de 20 años llamado Catún en maya. En el caso de Piedras Negras, muchas de las estelas están cerrando periodos de 5 años, los llamados Holtún. Y esto genera también mucha información acerca de la epigrafía y de la historia de Piedras Negras, porque hay muchos monumentos en periodos de tiempo mucho más cortos. Y algunos nos dicen una noticia, otros nos dicen otra noticia, por ejemplo, el ascenso al trono, el nacimiento, la muerte del gobernante, más las danzas rituales, las ceremonias y también mucho la captura de cautivos y la presentación de los cautivos, ¿no? Esto es a grandes rasgos lo que se menciona muchísimo en las estelas. Lo que pueden ver aquí en la planta es justo la colocación de la estela 12 en esta esquina y la estela 15 en esta otra esquina. Sobre la plataforma de desplante frontal del edificio, la colocación de las estelas 13 y 14. Y sobre una línea frontal al edificio, las estelas 16, 17, 18 al centro, al interior de un nicho, al centro de la escalera, 19, 20 y todavía la estela 21 en uno de los extremos, ¿no? Algo particular que menciona el arqueólogo Héctor Escobedo es que mientras que en otras zonas mayas las estelas nos hablarían justamente de que el personaje que aparece representado en la estela es el que construye el edificio, aquí aparentemente es al revés. El edificio es del ancestro del gobernante que manda a colocar las estelas, y las estelas de alguna manera se colocan en el edificio del ancestro como legitimización del poder, y también de alguna manera para a lo mejor hacer honores, ¿no?, hacia el ancestro, hacia el gobernante ancestral. Algo particular es que también en la base de este edificio, aquí, se encontró una cámara funeraria abovedada que también había sido penetrada antiguamente, no de estos rituales de penetración y obtención de reliquias, ¿no? Entonces también no estaba completa, ni mucho menos. La particularidad es que todo parece indicar que el gobernante que manda hacer este edificio debió ser muy importante, porque la cronología de las estelas y los monumentos asociados a este edificio no corresponden solamente a un gobernante, sino que varios gobernantes de Piedras Negras colocaron ahí sus monumentos. Vamos a ver algunos de ellos, no tengo todos, vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, esta es la estela 14 de Piedras Negras, una de las estelas más exquisitas y de mejor trabajo y tallado del arte maya y de Piedras Negras. Se localizó al pie, justamente, aquí estaba la estela 14, se localizó al pie del edificio, una fotografía de la Universidad de Pensilvania, de los trabajos de arqueología que desarrollaron de 1930 a 1937, la fotografía es del 35, y nos presenta a un gobernante conocido como el gobernante 7 de Piedras Negras, en una de las estelas totalmente, estilísticamente hablando, locales de Piedras Negras, las llamadas estelas con nicho de Piedras Negras, que hasta el momento solo en Piedras Negras se han localizado. Esta es la imagen de la estela 14, vista ahora frontalmente, si es que logra aparecer. No aparece, ahí está, ya me estaba quedando mal, vista frontalmente. Esta es una tradición muy de Piedras Negras. En las estelas aparecerá en la sección superior un nicho donde aparecerá la imagen del gobernante entronizado, sedente, en bulto, con un exquisito tocado y con el complemento de plumas en bajo relieve en el fondo del nicho. Habrá diferentes elementos iconográficos perimetrales al nicho. Es muy posiblemente que los nichos representen palanquines, es decir,
estas especies como de literas con cubiertas que servían para cargar y conducir o transportar a los gobernantes de un sector al otro de la ciudad en ceremonias específicas. No crean que toda la vida iban cargados en palanquines, es solamente una hipótesis, ¿no? Lo particular es que casi siempre por debajo de esta zona del nicho, aquí aparecerá otro tipo de información. Por ejemplo, aparece un camino aquí en línea recta con pies, con huellitas de pies que nos indican que se dirige hacia el palanquín y que habla justamente de la entronización del gobernante. También en otros casos aparecen, por ejemplo, cautivos en la parte inferior o incluso imágenes que están asociadas con sacrificio e inframundo por debajo del nicho. No toda la información de los nichos es la misma y tampoco no toda la calidad en cuanto a la manufactura, en cuanto al trabajo del relieve, del esculpido y de la escultura en bulto es exactamente igual. Según los especialistas, los que sí saben, el monumento 14, la estela 14 de Piedras Negras, es el máximo ejemplo de estas estelas de nicho ejecutado por los gobernantes de Piedras Negras. Es decir, este es el mejor trabajo de una estela de nicho. Los demás trabajos de estelas de nicho serían, digamos, inferiores. Pero la verdad es que a mí no me parece que sean inferiores, todos son totalmente extraordinarios. Hoy en día, esta estela está en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos, justamente. Se sabe que en los primeros años del proyecto de la Universidad de Pensilvania obtuvieron muchas de las piezas y parte como casi de los objetivos de la Universidad de Pensilvania era llevarse las piezas a su museo. Muchas de las piezas fueron repatriadas a Guatemala, hoy en día se encuentran en el Museo de Arqueología en la ciudad de Guatemala, por ejemplo. Pero muchas otras, como esta, la más refinada de las estelas de nicho, se encuentra en la Universidad de Pensilvania. Es como si nos pusiéramos a platicar de los dinteles del Templo 1 y Templo 4 de Tikal, que se encuentran en Basilea, en Suiza, y los dinteles que son 24 y 25 de Yaxchilán, que se encuentran en el Museo Británico en Londres. Bueno. Se sabe que en alguna parte del interior de este templo, hacia sus últimas etapas constructivas, seguramente en la última renovación, cercano al año 795 después de Cristo, fue colocado algo que también es no único, pero sí muy característico de Piedras Negras: el desarrollo de paneles escultóricos. Hacen en un bloque de piedra un relieve extraordinario que colocan o al interior de los templos o posiblemente en el último o la porción superior de las escaleras, como lo vamos a ver en otro de los ejemplos arquitectónicos. Estos paneles, ¿no?, que me parece que se han encontrado como 12 o 13 paneles en total en Piedras Negras. Igual, el más exquisito de todos ellos es de los más tardíos, del 795, se localizó al interior de este templo. ¿Y también se lo llevaron? No, este sí está en el museo. Bueno, no sé si se lo habrían llevado, pero hoy en día se encuentra en el Museo de Arqueología en la ciudad de Guatemala. Este es el panel 3, otra de las grandes obras maestras de la escultura maya. Si bien este panel fue mandado a hacer por el gobernante 7, en realidad está haciendo referencia al gobernante 4 de Piedras Negras. Es una referencia, digamos, posterior al gobernante, lo que también podría ser una indicación de que la estructura O13 contuviera la tumba de este gobernante, porque en este mismo panel se habla de, me parece que en este mismo panel, a lo mejor me estoy confundiendo, pero por ahí hay un registro donde el gobernante 7 cita haberse metido a la tumba de un ancestro, sin que se pueda también confirmar que sea el gobernante 4. Todo pareció indicar porque tuvo un fervor importante para hablar y citar en muchos de sus monumentos el gobernante 7 al gobernante 4 de Piedras Negras. Y justamente esto es lo que está ocurriendo en el panel 3. Aquí se menciona que el gobernante
el gobernante 4 de Piedras Negras se encuentra al interior de una cámara, de una habitación, sobre un trono, y al pie aparecen una serie de cautivos que están siendo presentados. Y hay 3 señores importantes de este lado y 2 más señores de alto rango de este lado, que son personajes que han sido aparentemente invitados a una ceremonia, a una celebración que va a encabezar justamente este gobernante, este señor, el gobernante 4. Entre los gobernantes invitados está justamente el gobernante de Yaxchilán en ese entonces, que además de manera particular no se trata, es un personaje que aparece justamente en la mitad entre el gobierno de Escudo Jaguar y Pájaro Jaguar. Si recuerdan, que hubo 10 años en la historia de Yaxchilán, a la muerte de Pájaro Jaguar, perdón, de Escudo Jaguar II y el ascenso de Pájaro Jaguar IV, hay 10 años en donde no aparece aparentemente un gobernante mencionado. Aparentemente el regente de ese entonces de Yaxchilán es invitado y es el que aparece aquí representado y mencionado en el panel 3, ¿no? Que fue el invitado de honor, digamos, o uno de los invitados de honor del gobernante de Piedras Negras. Por ahí en algún lugar yo leí, aunque no lo tengo cierto y no tengo yo una lectura de los textos bíblicos, que se menciona también un personaje de Calakmul en este panel. Entonces, pues bueno, eso también nos haría cierto ruido, ¿no? En ese principio de que existiera un diplomático que hubiera llegado a esta ciudad en representación del gobernante del reino de Can o del sitio de Calakmul, a ser partícipe en una ceremonia. ¿Cuál es la ceremonia? Pues bueno, se menciona que va a ser una ceremonia en donde el gobernante va a efectuar una danza descrita como la danza del guacamayo descendente. Ya no sé más, no me pregunten cómo era esa danza, ¿no? Y en qué consistía, ¿no? Lo que se menciona en este panel, es que el gobernante haría la danza del guacamayo descendente y un día después daría un gran banquete, en donde de manera puntual, se menciona en este panel, daría a beber cacao, la bebida exquisita de los gobernantes, por supuesto. Este es el gran panel 3, sin lugar a dudas, una de las obras maestras por el trabajo escultórico, ¿no? Primero la caligrafía, ¿no? Del texto como marco, la caligrafía del texto al interior y en la base de todos los personajes que identifican quiénes son cada uno de ellos, y el relieve como si fuera una estela de nicho, el relieve en bulto del gobernante sobre su trono y los otros 3 personajes o 5 personajes que son dignatarios extranjeros, ¿no? Que acompañan al gobernante central. No alcanza, a lo mejor no se alcanza a distinguir el detalle, pero denme su voto de confianza si no lo alcanzan a ver. Lo más impresionante de esto es que detrás del gobernante, todo este relieve es el respaldo del trono. El trono es una gran losa con 2 soportes y esto de acá es el gran respaldo del trono, donde solamente se alcanzan a observar las orejeras de lo que se presume debe ser el rostro de, a lo mejor, el monstruo de la tierra o Huitz, la montaña sagrada. No lo pierdan de vista, porque con esa imagen vamos a cerrar, o casi cerrar, Piedras Negras, ¿no? Más adelante. No lo pierdan de vista, por favor, recuérdenlo. No nos vamos a tardar mucho en llegar a eso también, ¿no? Dejamos al grupo este y a la estructura O13 para irnos al grupo oeste, por supuesto. Ahí, la estructura regente del grupo este, al menos en su gran plaza, es la estructura conocida como la estructura K5, esto de acá. Sobre una gran plataforma desplante compartida con otras estructuras menores, este gran basamento piramidal tendrá una arquitectura muy básica de tipo templo. Una sola habitación con 2 pilares formando un pórtico de 3 vanos de acceso. Tendrá
la colocación de una estela, la estela 39, sobre su eje central y hacia un costado la estela 38, en este punto. Me parece que pudo haber sido digna de que se colocara una estela más aquí, que finalmente nunca se coloca, para finalmente conformar una simetría espacial, escultórica y arquitectónica del edificio. No siempre se da, por ejemplo, el templo 1 de Tikal está exactamente igual, solo tiene una estela en su eje central y una estela en su esquina, y nada más cuenta con dos estelas, ¿no? Pero perdón de vista algo que vamos a ver un poquito más adelante, la asociación lineal y axial con un juego de pelota, por ejemplo, ¿no? Esto sería algo bien interesante. Vamos a la estructura K5, esta de acá. La estructura K5 fue intervenida por la Universidad de Pensilvania en los años 30. Esta es una fotografía de esos trabajos de intervención. Hacia 1930, la Universidad de Pensilvania encontró 3 etapas constructivas. A ver si me pueden seguir. Este es un nivel de plaza, el último nivel de plaza, y esta es la escalera de la última etapa constructiva. Este es el relleno que se sobrepuso a esta escalera perteneciente a la segunda etapa constructiva, ¿de acuerdo? Que se desplanta desde este nivel y que llegaría hacia este nivel. Más o menos esto es también segunda etapa constructiva, y correspondiente a esta segunda etapa constructiva tendríamos estos paramentos con este gran mascarón modelado en estuco que flanquea la escalinata. Esto es lo que sería segunda etapa constructiva. Otra vez, siguiendo esta escalera, vemos un relleno y vemos la tercera etapa constructiva, la más antigua, que sería esta de acá, ¿de acuerdo? Donde había otros cuerpos como estos de aquí, que están debajo del mascarón, que corresponden a esa primera etapa constructiva. Lo vemos, 3 etapas constructivas, donde aparentemente la primera de ellas podría pertenecer incluso al clásico temprano, y la segunda y la tercera serían claramente del clásico tardío. Hoy podemos ver en una excelente reconstitución de nada más y nada menos que la arquitecta y arqueóloga Tatiana Proskoriakov, una reconstitución de este gran edificio. Así se debió ver el edificio en su segunda etapa constructiva, el gran templo K5. Tatiana Proskoriakov es muy importante para la historia de Piedras Negras, porque gracias a su estudio de escultura y sobre todo de la epigrafía de las estelas de Piedras Negras, pudo detectar que las estelas daban cronologías muy cortas que estaban asociadas, claro, con periodos de tiempo asociados con una vida humana. Hasta los años 60 se pensaba que las estelas solamente describían procesos rituales y que las imágenes de las estelas solamente presentaban a sacerdotes o a deidades. Esta fue una idea muy arraigada y sobre todo muy defendida por el gran mayista Sylvanus Morley, Eric Thompson, John Eric Sidney Thompson, ¿no? Que defendió esta idea casi hasta la muerte. Tatiana Proskoriakov encontró justamente en las estelas de Piedras Negras y de Yaxchilán las secuencias históricas o cronológicas que van muy de la mano con un periodo de vida. Y además pudo identificar en estas estelas los glifos de nacimiento, entronización y muerte de los gobernantes. Y con esto trajo la gran idea reveladora y revolucionaria de que las estelas en realidad representan y reflejan vidas humanas y hechos históricos de personajes reales como los gobernantes, que son los que aparecen representados en los monumentos y no los grandes sacerdotes ni los dioses. Esto fue algo muy revolucionado. Algo más revolucionado también es justamente su álbum de arquitectura maya, que ya lo he citado en más de una ocasión en este curso, ¿no? Donde con una mano totalmente especializada, ¿no? y extraordinaria, realiza reconstituciones arquitectónicas de cómo se debieron ver muchos de estos edificios en su mejor momento. Y este es el caso, por ejemplo, de la estructura K5, ¿no? Plataforma de desplante, esquinas redondeadas, un talud en delantal que se repetiría en los 4 cuerpos del basamento piramidal, algo que nos seguiría hablando de las relaciones con el Petén, ¿no? Y las esquinas redondeadas.
Al frente, paramentos totalmente verticales y flanqueando la escalinata de acceso sin alfardas. Vean cómo la rampa de escalera es mucho más extensa hacia el frente. Aparecerían 4 líneas de cascadas, perdón, 4 líneas de mascarones modelados en estuco para que nos llevaran a una plataforma de desplante del templo, de esquinas redondeadas, igual tal vez en delantal, y aquí un altar de mampostería que hipotéticamente propone Tatiana Proskoriakov. Aquí vendría un panel empotrado, como el panel 3 que acabamos de revisar. Aquí se pudo haber colocado el panel 12 de piedras negras, hoy destruido y muy deteriorado, los fragmentos que quedan, pero que hipotéticamente pudieron haber estado colocados justamente aquí, al eje del vano de acceso. Después el templo de 3 vanos de acceso, dinteles de madera seguramente. Ella propone una cenefa de color sobre muros blancos, una cenefa de color rojo como remate del coronamiento de los muros, moldura media, friso, ricamente ornamental, moldura superior, y la enorme crestería maciza y apoyada en el muro posterior y ricamente ornamentada, ¿no? Seguramente con la imagen de un gobernante entronizado en la parte media o central de la crestería. Esto es mera hipótesis, ¿no? Pero créanme, Tatiana Proskoriakov tenía una esfera de cristal, yo creo. En las reconstituciones de su álbum de arquitectura maya, ya comparadas, contrastadas contra los edificios como se encuentran hoy en día después de haber sido excavados y restaurados, prácticamente le atina al 90% de su reconstitución, es decir, ese 10% de falla es mínima, es decir, se equivoca en dónde puso el mascarón de pronto, pero de verdad tenía una esfera de cristal y ese álbum de arquitectura maya nos puede presentar una imagen muy cercana y realista de cómo se debieron ver estos edificios. A esto le faltaría sobre todo pigmento, ¿no? Para verlo justamente en su máximo auge y belleza. ¿Qué podemos ver? Pues bueno, lo que se conserva hoy en día todavía del edificio son los mascarones. De manera muy puntual y también muy triste, solamente este. Es este que vemos acá. Otra fotografía de la Universidad de Pensilvania al momento del hallazgo. Todavía conservaba parte de la ornamentación de su sien, sus cuencas oculares muy claras, con sus pómulos salientes y también ornamentados, aparentemente con cuencas. Observen la nariz con las 2 grandes fosas nasales frontales, que se ven muy claras aquí. Una boca entreabierta que a lo mejor podría describir un trapecio o una forma trapezoidal, como si fuera un labio jaguarizado, pero no hablemos de olmecas, ¿no? Maxilar inferior, y esto modelado en estuco, una especie como de barbilla por debajo del mentón. Y restos todavía de lo que serían ornamentos de al menos una orejera que debió estar de este lado. Ya la orejera perdida, pero esto como un pendiente de la orejera. De aquí solamente la base de la misma orejera. Esto es 1930. Agárrense. Esto es 2006. Y pues, bueno, prácticamente el mascarón se ha perdido casi en su totalidad en cuanto a los modelados en estuco. Se conservan muy bien, claro, las cavidades como la boca y las cuencas oculares, ¿no? Y restos de lo que serían los modelados por debajo de las cuencas oculares, ¿no? Los pómulos, pero prácticamente todo lo demás que teníamos de información, pues bueno, lamentablemente se ha perdido. También sabemos que Piedras Negras ha sufrido muchos tiempos de abandono, terminando las excavaciones de la Universidad de Pensilvania en los años 30, ¿no? Digamos, casi arrancando los 40, de ahí se abandonó el sitio hasta ya los años 90 del siglo pasado. Si no me recuerdo, hasta 1999 vuelve a iniciarse un proyecto de intervención. No recuerdo bien la fecha, pero por ahí del 2011, más o menos, había noticias de un bando armado en Piedras Negras que estaba saqueando el sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sigue siendo un gran problema, ¿no? De la arqueología maya en general y mesoamericana
también, maya en particular, mesoamericana en general, de tener los medios para la custodia y la conservación de mucha de esta arquitectura, más allá del intemperismo, ¿no? Sino que las manchas urbanas, el saqueo, a veces un saqueo, digamos, no profesional, dado por población cercana, ¿no? En común, hasta un saqueo totalmente profesional, ¿no? Con grupos armados, tecnologías del primer mundo, ¿no? O métodos totalmente de barbarie, ¿no? Que finalmente saquean y destruyen, ¿no? Eso es algo que también tengo entendido ha sufrido Piedras Negras de manera reciente, ¿no? Que es algo triste. Siguiendo con la plaza oeste, ahora la asociación con el juego de pelota. Aquí ocurre algo. El juego de pelota es un juego de pelota abierto que, si bien no comparte exactamente el mismo eje central con la estructura K5, pareciera así compartir este tipo de axialidad. Aquí lo tendríamos. Esta es otra reconstrucción de Tatiana Proskoriakov, ¿no? Un esbozo, ¿no? de la gran mano de Tatiana Proskoriakov. También propone que estos paneles que hemos visto podrán estar colocados en la parte central de la cancha de juego de pelota, indicándonos justamente la parte media de la misma cancha. Y aquí la axialidad. Algo particular es que el equipo de Héctor Escobedo, siguiendo esta relación de asociación, pudo identificar que asociado al juego de pelota, aquí en la base del edificio K5 había otra cámara funeraria, también una cámara funeraria real, y que también había sido intervenida en tiempos prehispánicos, es decir, había sido reingresada en tiempos prehispánicos y bueno, removido todo o parte del interior de la cámara funeraria. Pero eso no es todo. Tenemos estructura K5, juego de pelota, y siguiendo más o menos este eje, en el extremo suroeste de la plaza, encontraríamos, y viendo hacia este conjunto arquitectónico de la plaza, ¿no? Encontraríamos el gran baño de vapor de Piedras Negras. Si bien ya vimos 3 baños de vapor, bueno, este es de mayores dimensiones, es de dimensiones monumentales. No tengo los datos exactamente, pero es un baño de vapor monumental. Fue excavado por Houston y Escobedo, pero esta es una reconstitución nuevamente de Tatiana Proskoriakov de lo que debió ser el interior de este baño de vapor. Primero, como lo veíamos anteriormente, una antesala perimetral a lo que sería prácticamente la cámara del baño de vapor, que sería esta, con un solo vano de acceso. Aquí propone nichos, no crean que son ventanas, son nichos, seguramente con la colocación de elementos escultóricos, y un solo vano bajo y muy estrecho para que pudiera taparse, por supuesto, y que la cámara de vapor funcionara, ¿no? Que se evitara la salida del vapor, con un canal justamente para drenar la cámara del baño de vapor, ¿no? Hacia el interior. Estos son de los elementos básicos para identificar un baño de vapor. Lo particular es justamente la antesala, ¿no? Como la preparación hoy en día en un spa. Aquí te dan masaje y te ponen las arcillas, ¿no? Y lodos y menjurje y medio, ¿no? No sabemos qué pasara en el mundo prehispánico, pero es claro, es una antesala de entrada o de salida justamente del baño ritual, del baño de vapor, ¿no? Por supuesto. Y lo que propone Tatiana Proskoriakov, que de alguna manera debió tener una base sólida, arranque de bóveda, pero la distancia es tan amplia que no hay tapas de bóveda que pudieran cubrir esto sin riesgo de colapso, de fractura por el peso. Entonces propone un sistema mixto de entrados de bóveda que soportan sobre un cerramiento de moldura vigas de madera. Algo exquisito en cuanto a tecnología constructiva se refiere. Bueno, es una hipótesis, ¿no? De Tatiana Proskoriakov. Para cerrar ya nuestra plática del día de hoy, ya dejó de llover. Estoy haciendo tiempo nada más por la vida.
Para cerrar ya nuestra charla del día de hoy, vamos con, sin lugar a dudas, el proyecto más complejo y más impresionante de la ciudad, la Acrópolis. Formando parte del Grupo Oeste, justamente la Plaza Oeste da acceso a la Acrópolis. La Acrópolis es un conjunto arquitectónico que, como bien diría su nombre, a través de diferentes fases constructivas, fue ganando dimensiones, se fue renovando, hasta convertirse en un complejo arquitectónico mayor de diferentes funciones espaciales arquitectónicas, ¿no? Pero que no tendríamos una base tripartita, al menos localizada, ¿no? Esto es algo bueno que vale la pena tratar. Esta será la planta arquitectónica que de entrada, ya desde ahí la lectura es muy, muy compleja. Algo que no se alcanza a observar serían curvas de nivel más que al exterior, pero justamente todos estos muros de contención en talud nos obligan a pensar de que no todo es artificial. Ojo, muy seguramente parte de una elevación natural es terraceada y modificada para conformar las partes más altas de esto que llamamos la Acrópolis, ¿no? Yo no tengo referencias de su excavación, no sé cuántas etapas constructivas tengan ni a qué profundidades, ¿no? Pero todo parece indicar que justo desde el clásico temprano debió tener subestructuras, pero tiene una mayor concentración de modificaciones arquitectónicas para el clásico tardío, ¿no? Que sería ya la conformación que vemos aquí en esta planta arquitectónica. Aquí estaría la plaza este, acá estaría el baño de vapor, aquí estaría el juego de pelota y acá la estructura K5 que acabamos de revisar, y este es el complejo de la Acrópolis. Su acceso a la Acrópolis propiamente se hace por la estructura J2, que sería esta de acá. Esta escalinata nos permite cruzar de este edificio porticado, posiblemente de uso administrativo, de control de acceso, y a partir de aquí tendríamos diferentes patios que nos organizan y distribuyen la arquitectura, seguramente de origen palaciego, de origen también administrativo, también ritual. También ahí se han encontrado tumbas, aparentemente también de otros gobernantes dentro de los patios, de los conjuntos arquitectónicos, y que está enmarcada en ambos extremos por dos basamentos piramidales de tipo templo, la estructura J4 y la estructura J3, que flanquean al conjunto arquitectónico. Para verlo un poco mejor, me voy a auxiliar de la maqueta que se encuentra en el Museo de Arqueología en la ciudad de Guatemala, solamente para darnos una idea sobre todo del volumen arquitectónico que está presente. El nivel de la plaza es este, y de este nivel a este de acá estamos hablando de aproximadamente unos 30, 35 metros, 40 metros de altura aproximadamente, ¿no? Es decir, llegamos a una enorme elevación, ¿no? En este sentido de complejo arquitectónico. Los dos grandes basamentos piramidales que mencionamos en la planta, el gran edificio porticado de acceso y la conformación de patios escalonados. Cada patio, patio 1, patio 2, patio 3, se encuentra en un nivel superior, que claro nos iría generando un acceso más restringido, ¿no? Seguramente solo de uso de la élite gobernante, y ya los templos superiores, estos dos, serían prácticamente de uso exclusivo para los gobernantes. Y claro, desde este punto, el dominio visual de todo Piedras Negras, al menos de toda esta zona, ¿no? Lo particular es que el río va como por acá, y muchas de las estructuras en realidad están viendo hacia, digamos, el interior de la ciudad, no hacia el río, ¿no? Que sería una de las características que hacen pensar al doctor Héctor Escobedo que debió ser incluso a lo mejor más importante el camino por tierra de Piedras Negras a Pomona que el camino fluvial por el río Sumacinta de Piedras Negras a Pomona, ¿no? Porque las estructuras ven hacia el interior. Ahora, algo que hemos platicado aquí, que lo planteamos por ejemplo con cerros, ¿no? Es que muchos de los edificios tienen como un gran marco el espejo de agua hacia sus espaldas, como un gran escenario hacia sus espaldas, el marco acuático, que también puede ser una referencia de que ese es el nivel de acceso hacia el inframundo, la plaza es el nivel terrestre y esto es la montaña sagrada, ¿no? Es la misma conformación tipológica de tres niveles, ¿no? en ese principio. Bueno, de aquí que vamos a ver en particular el edificio J4, no desde el punto de vista de la arquitectura, porque no tengo nada de la arquitectura, desde el principio de sus estelas. Muchos de los edificios de Piedras Negras tuvieron la disposición de estelas
colocadas sobre plataformas exprofeso para su emplazamiento y colocadas en línea, como estas de acá. Vamos de la estela 1 a la estela 8, donde casi cada una de las estelas lleva una secuencia de 5 años en cuanto a su ejecución, ¿no? Y nos habla justamente de una vida prolongada, o más bien de los sucesos en un mismo periodo de gobierno del mismo gobernante. Es decir, aquí en el caso particular de la estructura J4, todas las estelas de la 1 a la 8 pertenecen al mismo gobernante. No es de un gobernante primero y otro después, sino que todas fueron del mismo gobernante. La estela 6 en particular, es esta de acá, es otra de estas estelas de tipo nicho, que se encuentra en el Museo de Arqueología en Guatemala. Tendríamos justamente el nicho con la imagen tridimensional del gobernante sedente. Aquí, a lo mejor algo que les falla a muchas de estas estelas nicho es la proporción, porque el torso y la cabeza son más grandes que las mismas piernas, ¿no? Y a lo mejor ese es, digamos, el único pero que podrían tener estas estelas de nicho, pero en realidad tienen un trabajo de maestría en cuanto a ejecución. El relieve no solamente va hacia el frente, sino muchas veces los cantos en la parte posterior llevan relieves. Por ejemplo, aquí aparece el gobernante es Kinich Jonal Ak II, este fue su periodo de gobierno, y en el lateral aparece representada aparentemente su esposa, bueno, no aparentemente, aparece representada su esposa, ¿no? La señora Katun Ahau, es la que aparece ahí representada. Y este también será un dato muy importante que identificó Tatiana Proskoriakov, la importancia de las mujeres en su representación iconográfica, y que además también, en el caso muy particular de esta mujer, de esta esposa, se hace referencia también al momento en que ella nace, al momento en que ella muere, cuando nace su primogénita, su hija, y también aparece ella representada. Es, digamos, algo muy importante en hablar de la esposa y de su heredera, porque hay algo particular. El siguiente gobernante no tiene aparentemente ningún vínculo consanguíneo o familiar con este gobernante, es decir, aparentemente allá hay una fractura de linaje, pero se hace mucha referencia acerca de la esposa y de la hija de este gobernante, posiblemente como para que siempre se tuviera presente en las líneas dinásticas de la ciudad que ellas eran también de la dinastía, algo así. Bueno, esta es la estela 6. La estela 7 y estela 8 hacia el extremo oriental de esta disposición de estelas. La primera, esta es la estela 8, pensé que iba a aparecer primero la estela 7, perdón, esta es la estela 8. Y la estela 8 nos presenta al gobernante, justamente a Kinich Jonal Ak II. Aquí, con una indumentaria extraordinariamente rica, ¿no? Con un gran faldellín, ¿no? Una gran faja, un enorme pectoral, incluso con una barra. Seguramente este pectoral de barra sería una pieza de jade. Una gran diadema de cuentas y un enorme tocado. Aquí un poco perdida la información, pero posiblemente podría tener o contar también con imágenes de alguna deidad, ¿no? Una deidad nariguda vista hacia la parte frontal. El gobernante está de pie sobre una especie de altar, y lo particular es que hacia sus dos laterales aparecen dos individuos, donde el del lado derecho se ha podido identificar como un gobernante de Yaxchilán, que está presentado como cautivo. Pero también hay una gran particularidad. Observen cómo se pueden observar justamente el costillar, las costillas de manera lateral, lo que podría indicar justamente el cautiverio de este personaje, y que se está presentando ya después de un largo cautiverio, y que finalmente solo vivía ya de tortillas y agua, ¿no? A lo mejor. O la edad avanzada del gobernante, ¿no? Que se tratara posiblemente ya de un gobernante de avanzada edad, ¿no? Eso es algo que faltaría discutir en ese principio. La otra estela, la estela 7, esta de acá, es igual, la misma imagen del gobernante portentoso, sujeta lo que aparentemente es una especie de lanza, pero el remate es justamente la cara del dios Bufón, vista de perfil. Y lo que hace mucho ruido en cuanto a iconografía es lo que identifica este carta V como
que porta el yelmo de la Xiuhcoatl o serpiente de guerra de Teotihuacán, vista frontalmente, que sería toda esta sección. Incluso rematada con una atadura de años. Y que, pues bueno, podría ser uno de los atributos justamente de asociación con el centro de México, de alguna manera también para legitimizar poder, ¿no? O líneas de poder. Ahí, igual, frente a la estructura aparece la estela 1, esta es la estela 1, la primerita, y de hecho la que está sobre el eje del templo. La estela 1 presenta a la esposa de Yonal Act II, que es la señora Katun Ahau. Aquí está escrito. Justamente en estas líneas, en esta serie de estelas, fue donde Tatiana Proskorakov pudo identificar los periodos de vida y la identificación de los glifos que hablan de el nacimiento, el ascenso al trono y la muerte de los personajes, ¿no? Teniendo ya una clara identificación de periodos históricos con cronologías completamente humanas, ¿no? en ese principio. Esta es la estela 1 con la señora ricamente ataviada, ¿no? Obsérvenla, y con su abanico de plumas, ¿no? O a lo mejor para espantarse los mosquitos, ¿no? La estela 3, por su parte, es otra magnífica estela, más o menos de tipo nicho, donde el texto glífico aparece en la parte superior. Justamente aquí hablan del nacimiento de la señora Jutan Ak. Esta es la hija de Katun Ahau y de Claro Kinish Yonal Ak. Aquí aparece la imagen que tenemos al frente. Bueno, en esta imagen, la imagen es de la señora entronizada, está sentada en un trono, la señora Katun Ahau. Y la imagen menor que aparece a un costado es la representación de la niña de 3 años de edad, que aparece recargada ligeramente en las piernas, en el regazo de la madre, ¿no? En una imagen totalmente extraordinaria en cuanto a esto de maternidad y, claro, de asociación de un mismo linaje, por supuesto. Es la hija del gobernante y la hija de la señora, ¿no? El nombre es Jutan Ak, que en español se traduce como tortuga hermosa. Qué bonito nombre para la niña, ¿no? Por supuesto. Ahora, lo particular es que esta estela, lo que estamos viendo ahí en la imagen, es la parte posterior de la estela. La parte frontal es esta, donde aparentemente aparece la imagen de un personaje ricamente ataviado. Hoy no podríamos decir que se trata de él o de ella. Atrás se ve un trono. Esta es la parte que quedó cara expuesta, por eso está totalmente deteriorada, mientras que los laterales y la parte posterior, que quedó boca abajo, que quedó acostada, es la que se conserva, que sería esta parte de atrás. Es decir, aunque son totalmente bloques prismáticos, ¿no? Las estelas de piedras negras, también llegan a alcanzar un punto como de tridimensionalidad en cuanto a su trabajo escultórico, ¿no? Es decir, el frente, la parte posterior y los laterales llevan no solamente textos glíficos, sino imágenes y mucha información importante acerca de, al menos, la familia gobernante en este momento en Piedras Negras. Dejemos ya la estructura J4 y vamos hacia la estructura J6. Ya con esto vamos a cerrar. Si nosotros fuéramos de la dinastía gobernante o fuéramos pertenecientes a la élite de Piedras Negras, podríamos pasar justamente esta primera sala, ¿no? Este gran salón, este edificio porticado conocido como el J2, ingresar al patio 1 en un primer nivel, y de ahí a lo mejor podríamos acceder a la sala de audiencias de la Acrópolis. Imaginemos el despacho del gobernante como un gran salón porticado con una portentosa banqueta donde él, entronizado, pudiera tener vista de su propio patio y además vista incluso proyectándose a lo mejor hasta el exterior de la misma Acrópolis. Ese edificio pudo haber sido conocido como el J6. Es
una gran galería dividida en 3 habitaciones. Fue una galería porticada, donde la habitación del extremo occidental tiene un remetimiento a manera de nicho, de manera intencional en proyecto. Vean cómo el muro se quiebra para formar el nicho. Y ahí se localizó esta extraordinaria obra maestra de escultura maya, el trono 1 de Piedras Negras. Una gran losa horizontal labrada en sus cantos, sobre un soporte de 2 piezas, labrada en su parte frontal y también en sus cantos, ¿no? Los cantos de los soportes también están labrados con inscripciones glíficas. El extremo posterior de la gran losa se empotraba en el nicho, y dentro del nicho, a manera de respaldo, se localizaba justamente esta segunda gran losa, como si fuera otro panel, que es el respaldo del trono. El respaldo del trono nos presenta 2 cuencas oculares, entrecejo ligeramente fruncido y con elementos que nos pueden asociar estos roleos con la representación de Huitz, la montaña sagrada. Aquí está su gran nariz con 2 narigueras y su maxilar superior con colmillos y los 2 roleos que salen de la comisura de los labios como posiblemente puntas de una lengua bífida. Es la misma imagen que veíamos de ese mascarón que llamamos de Chak en el templo de Chak de Tonina, prácticamente, y que es justamente la alegoría frontal de un altar al pie de la escalera y que podría ser también una especie de trono, ¿no? En este principio. Aquí es el respaldo. Y todo parece indicar, bueno, el texto bíblico indica que este es el trono del gobernante 7, el mismo que manda hacer el panel 3, donde el gobernante 4 aparece recargado en un trono exactamente igual, ¿no? Que les dije, no olviden ese respaldo que se ve allá apenas al fondo. Bueno, es prácticamente esto, esculpido, ¿no? Algo totalmente extraordinario. La gran diferencia del panel 3 es que ese respaldo de trono no presenta las imágenes de 2 personas que se presumen son los padres del gobernante 7, ¿no? Que aparecerían justamente ahí como legitimización del poder del gobernante 7 que estaría ahí improvisado. Ahora imaginemos esto con el panel 3, el gobernante aquí y al pie de la escalera sobre la plataforma de acceso, fuera del pórtico, a los personajes invitados, ¿no? La presentación de cautivos y el patio 1 de la Acrópolis como justamente parte de estas ceremonias, actividades rituales, cívicas, ceremoniales ejecutadas por la élite gobernante, ¿no? Lo que vemos en muchas de las piezas iconográficas, ¿no? De dinteles, cerámica, escultura, lo tenemos que, digamos, aterrizar al espacio arquitectónico, y esto es uno de sus mejores ejemplos. El panel 3 hay que meterlo al edificio J6, ¿no? En esa misma imagen, ¿no? Iconográfica. Y ahora sí, ya. Cerramos con esta extraordinaria reconstitución de Tatiana Proskoriakov de lo que debió ser la vista de la gran estructura de la Acrópolis de Piedras Negras. Aquí las estelas, esta es la estela 1, aquí está la estela 3, de aquí la línea de estelas 1 a 8, la estructura J4, la estructura J3, sería este gran basamento piramidal, también con estelas colocadas sobre su frente. El gran pórtico de acceso, la estructura J2, el patio 1, y esta es la estructura J6. La que vimos tiene aquí al fondo empotrado el trono, ¿no? El trono que acabamos de revisar. Y de ahí, esto sería solamente el primer nivel, habría que llegar al patio 2, al patio 3 por detrás de este edificio y a los templos superiores, donde si lo que estamos viendo aquí en la base es extraordinario, pues bueno, seguramente lo que debió estar acá arriba debió ser a la par o más agua. Pero todo eso no todo está excavado. No lo sé. No lo sé. Qué buena pregunta, pero no lo sé. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La época de lo último, o sea, de lo más alto, no sé si... porque ahorita lo que estamos viendo era como 780 y tanto. Ajá. Entonces ahora más o menos... Debe ser más o menos igual, ¿no? Sí. Se presume, digamos, el gobernante 6 y gobernante 7 son de los últimos que hacen modificaciones en la Acrópolis, y que sería la imagen, digamos, final de la Acrópolis como la vemos, ¿no? Pero no tengo yo más datos específicos de
cómo va creciendo, ¿no? Y en qué momento se construye cada uno de los edificios que componen a la Acrópolis. Esas se las dejo. ¿Algo más? Tendremos tiro de campo ahora. Tendremos, sí, eso me parece más que extraordinario. ¿Alguna otra pregunta? Hay formas de llegar ahí. Que yo sepa, sí. De hecho, por ejemplo, muchas de los tours que se pueden contratar en Palenque, que con camionetas nos llevan hacia la frontera, hacia el río, y que nos suben en lanchas para llevarnos a Yaxchilán, que muchos de ellos también los puedes contratar para que te lleven hasta Piedras Negras. Es posible que se pueda hacer la contratación. No, Piedras Negras está antes de los rápidos. Sí. Pero según yo sé, ya es un poquito peligroso ir. Sí, claro. A eso iba justamente. Se puede contratar incluso a las mismas lanchas de ahí frontera Corozal para que lo lleven a uno a Piedras Negras. Pero el caso es que Piedras Negras no está abierto al público, ¿no? No es una zona custodiada. Digamos, el acceso sería como acceso ilícito y furtivo, y que justo la seguridad no es nada buena desde hace algunos años para acá, ¿no? A lo mejor por ahí de los 2000, cuando estaban los proyectos de excavación, ¿no? Era más seguro llegar y habría más control. Les platicaba, ¿no? Que yo tengo entendido por ahí del 2011, había una situación muy crítica de grupos armados en la región de Piedras Negras y de saqueo importante. No tengo más noticias tampoco de qué ha pasado. No estaba abierto al público. Pues, no está abierto al público, por eso no he ido. ¿Alguna más? ¿No? Muchas gracias por su tarde de viernes, y todavía nos queda una más.